Bienvenidos una vez más a nuestro sábado de grupo. Hoy iniciamos con la tercera enseñanza de este mes, que es el tema Decido soltar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de soltar el control. Y para eso, pues acá tengo un ejemplo de un control. Ahora pues tenemos esos controles universales, pero ¿para qué nos sirve el control? El que lo tiene es el que decide qué se ve, cuánto volumen le vamos a poner a lo que estamos viendo. Y yo me acuerdo cuando era pequeña con mi hermano que siempre los fines de semana era competir para ver quién tenía el control. Entonces el que se levantaba primero era el que agarraba el control y era el que decidía qué se iba a ver durante todo el día. Entonces por eso el que tenía el control tenía el poder de decidir qué era lo que íbamos a ver. Y al final yo me tuve que acostumbrar a ver lo que a él le gustaba ver y él se tuvo que acostumbrar a ver lo que a mí me gustaba ver, hasta que llegó un punto en el que ambos pues cedíamos un poco para que cada uno pudiera ver algo. Pero a veces tal vez somos así en la vida, que queremos nosotros tener el control. ¿Y por qué es tan importante para nosotros tenerlo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué me molesta no poder controlar ciertas circunstancias? ¿Qué es lo que el tener el control significa para nosotros? Y muchas veces para algunos el tener el control es sinónimo de seguridad, porque se sienten seguros de saber que están controlando lo que está sucediendo a su alrededor. Para otros el tener el control es sinónimo de poder, porque pueden decidir sobre lo que está pasando a su alrededor. ¿Y qué pasa cuando creemos que lo perdemos? Entonces, crees que perdés tu seguridad y creemos que perdemos el poder. Y te quiero contar una historia en la Biblia acerca de alguien que tuvo un encuentro con Jesús y tuvo que tomar una decisión. Y para eso quiero que leamos juntos Mateo 4, del 18 al 20. Mateo dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y les haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Entonces muchas veces acá como vemos, dice que está Simón y Pedro en un día casual, en un día como cualquier otro, y están pescando. Y de repente viene a su encuentro una persona de la cual habían escuchado, mas no lo conocían, y es Jesús. De Jesús ya habían escuchado porque la gente comentaba de él. Pero viene Jesús y los ve que están pescando. ¿Y qué pasa en esa conversación? Solo les dice, en esta versión dice: vengan, síganme, y les haré pescadores de hombres. ¿Será que Andrés y Simón sabían a lo que se estaba refiriendo Jesús? Yo creo que no tenían ni idea de qué significaba eso de ser pescadores de hombres, pero sí sabían algo, que era ser un pescador. No de hombres, pero sabían qué era. Entonces dijo, bueno, suena similar a lo que estamos haciendo. Y dice, ¿qué hicieron ellos al instante? Dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué habrá hecho que estos dos pescadores no necesitaran entablar más conversación con Jesús y a la primera decir, suelto mi red y me voy contigo y te sigo? ¿Y saben qué soltaron en ese momento Simón y Andrés? El control. El control de lo que ellos conocían como una vida. Para ellos el ser pescador era todo lo que conocían, era lo que les daba el control, era su fuente de seguridad, porque a través de eso vivían cada día. Y también ellos tenían el control sobre esos peces cada vez que los estaban pescando. Y desde el momento en que entraban a la red, ellos tenían todo el control. Y tal vez podamos decir que era su seguridad. Y cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Jesús, vamos a tener que tomar una decisión. Y es la decisión de si nosotros queremos seguir siendo los que controlemos nuestra vida o lo dejamos nuestras creencias, dejamos lo que en ese momento conocíamos como lo seguro y decidimos seguirlo a Él, hacer lo que Él hace, hablar como Él habla, pensar como Él piensa. Y muchas veces cuando
Dios venga y nos haga un llamado a nuestra vida, sí vamos a tener que decidir soltar aquello que creíamos como normal o aquello que creíamos que era el estilo de vida que deberíamos de estar viviendo. Y tal vez Simón pudo haber dicho, yo voy a ser pescador toda mi vida. Pero Jesús tenía un plan distinto. Y Jesús le dijo, seguime porque te voy a hacer pescador pero de hombres. Quiere decir, hay otra versión que dice, te voy a usar para ser seguidores míos. Entonces, hay un momento en nuestra vida donde todos vamos a ser confrontados, creo yo. Y el momento más difícil es cuando somos confrontados en que debemos de soltar el control. Porque como les digo, en eso encontramos seguridad, en eso encontramos poder, tal vez en eso encontramos nuestra razón de vivir. Y yo quiero ahorita que por un momento seamos sinceros con nosotros y pensemos qué estoy tratando de controlar hoy. Sobre qué, primero, qué estoy tratando de controlar. Y segundo, sobre qué creo que tengo el control hoy. Yo. Y muchas veces tal vez creo que en esta situación que estamos viviendo actualmente, muchos hemos sido confrontados con eso. Y Dios tal vez nos está diciendo, necesito que soltes el querer tener el control. Porque hay cosas sobre las que realmente no tenemos control. Por ejemplo, ¿podemos controlar que llueva? No. Pero sí puedo hacer algo y es protegerme contra esa lluvia. Eso sí, tengo control yo. ¿Puedo controlar que el sol esté así que quema? No. Pero sí puedo aplicarme algo, usar algo para que no me queme tanto. Entonces así es en la vida. Hay circunstancias en nuestra vida que no podemos controlar, que vayan a venir o no, que se vayan a ir o no. Pero sí podemos tomar la decisión y sobre lo que sí tenemos control es qué voy a decidir ante esa situación. Y para eso ahora quiero que en este ejemplo de Simón y Andrés que leímos, vimos cómo ellos hubieran podido decir, no te vamos a seguir y aquí sigo con lo mío y no lo dejo, no lo suelto. Entonces la historia de ellos sería muy distinta. Pero ahora quiero que vayamos a Proverbios 16:32. Y en Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Entonces, a la pregunta que te dije y que te hice era sobre qué crees que tenés hoy el control. Sobre qué creemos que tenemos hoy el control. Y yo te respondería con esto. Sobre la única persona que tenemos control es sobre nosotros mismos. No tenemos control sobre lo que otras personas piensan, sobre lo que otras personas sienten, sobre lo que otras personas van a hacer, pero sí tengo control sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo hablo y sobre lo que yo decido y sobre lo que quiero también para mi vida. Y por eso acá dice, mejor es ser paciente que poderoso. ¿Cuántos quieren paciencia? Y muchas veces creo que uno necesita más paciencia y después vendrá el poder, pero primero necesitamos ser pacientes. Y luego dice, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos, el que conquista una ciudad es el que va a tener el poder sobre esa ciudad, va a decidir qué va a pasar ahí. Pero acá dice que es más valioso el que tiene control sobre sí mismo, porque muchas veces queremos controlar todo, queremos controlar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, queremos controlar a las personas y nunca nos tomamos el tiempo para darnos cuenta que nosotros mismos no nos podemos controlar. Y en controlar, te digo, qué emociones están, las emociones que nosotros reflejamos o que estamos sintiendo no podemos controlarlas, pero sí podemos controlar qué tanto va a estar esa emoción en nuestra vida. Solo es cuestión de decidirlo así. Y
yo ponía acá que nosotros no tenemos control sobre las circunstancias que ya vivimos. Por eso el sábado pasado hablamos de soltar el pasado. Sobre eso yo no tengo control sobre lo que ya pasó, pero sí tengo el control sobre la decisión que voy a tomar de si dejo que esa circunstancia me siga afectando o no. Entonces yo tengo el control sobre mis decisiones. Y acá también ponía yo de que muchas veces cuando no tenemos el control sobre alguna circunstancia nos podemos sentir confusos o con duda de decir, ¿qué hago aquí? ¿Será que entro a hacer este proyecto? ¿Será que entro en esta relación? ¿Será que cambio esta actitud que tenía? Y nos sentimos confundidos porque no sabemos qué nos espera más adelante, porque no tenemos el control. Pero si sabemos que Dios es el que dirige nuestros pasos, estamos dando pasos de fe, de creer que sobre lo que yo no tengo control, Dios sí lo tiene. Pero yo se lo tengo que dar. Y ahora quiero que leamos Lucas 9 y vamos a leer el 24 y el 25. Lucas 9, 24 y 25 dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Yo me recuerdo mucho este versículo. Hace años, aquí en mi colonia tenía la tradición de hacer las posadas en diciembre, y yo ya estaba en la iglesia en ese momento, y me acuerdo que uno de los que yo conocía lo pusieron a cargo de realizar la posada, y yo aquí en mi casa nunca la recibía, porque normalmente el que la recibía era el que daba la palabra y la comida. Pero seamos sinceros, toda la gente iba por la palabra, nadie iba todos iban por la comida, nadie iba por la palabra. Y entonces no le ponían como mucha atención a lo que iban a la lectura que iban a hacer. Y esa vez me acuerdo que en su casa la iban a recibir y me dijo, mira, ¿será que tú puedes compartir lo de la lectura, verdad? Y yo, está bien, pero yo le dije a Dios, mira, eso sí, yo sé que nadie va para escuchar la palabra. Yo sé que todos van por la comida, pero quiero que sea distinto. Y justo la lectura de ese día era este versículo. Y a mí me impactó un montón, realmente yo nunca lo había leído, y cuando lo leí fue como, este versículo sí me acaba de hacer reaccionar. Y yo dije, yo lo sentí fuerte para mí, ¿verdad? Y dije, como a gente que tal vez nunca ha escuchado nada, les voy a salir con este latigazo. Pero aún así lo hice. Y me acuerdo que hubieron personas que sí se quedaron como reflexionando, se nota en la cara de las personas, aunque lo trataban de disimular. Y hoy, cuando lo estaba volviendo a leer y cuando Dios me había hablado toda esta semana de este versículo que estuvo en mi mente, si lo vemos paso por paso, realmente nos reta. Y dice, si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Y no es que en nuestra vida, o sea, no es como que me trato de aferrar porque no me quiero morir, sino que a lo que la vida te ofrece, a lo que este mundo te ofrece, ¿a qué nos estamos aferrando? Aferrarnos es el opuesto de soltar. Entonces, cuando yo no suelto el control, me estoy aferrando a tener el control. Y acá dice, si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. O sea, todo aquello, y es una verdad que es dura o que da miedo, pero es así. Y o sea, todo a lo que nos aferremos, lo vamos a perder tarde o temprano. Y tal vez tú dirás ahorita, no, Dios mío, a esto me estoy aferrando y no lo quiero perder, ¿verdad? Pero es una verdad. Y luego dice, pero si entregas tu vida por mi causa, la vas a salvar. Entonces, ¿qué debemos de hacer con aquello que nos estamos aferrando hoy? Soltarlo. Y nuestra vida a veces es algo a lo que nosotros nos aferramos porque nosotros queremos tomar el control de lo que está sucediendo en nuestra vida. Y queremos llevar la vida que nosotros creemos que es la mejor. Y entonces Dios hoy nos dice, solta eso de querer tú tener siempre el control. Porque ¿qué va a pasar? Nos vamos a frustrar, porque la mayoría de las cosas no tenemos control sobre ellas.
no tenemos control sobre lo que otros piensen de nosotros, pero sí tengo el control sobre lo que yo voy a pensar de mí y voy a pensar de Dios. Incluso no tenemos el control de lo que la gente va a pensar de Dios. Y esto a mí sí me retaba un montón, porque cuando yo empecé a conocer a Dios, algo que me frustraba era lo que la gente hablaba de Dios. Me enojaba que no le tuvieran fe, me enojaba que se pelearan con Él, cuando yo un día me peleé con Él, porque Él no hizo lo que yo quería que hiciera, y muchas veces lo hice así. Pero cuando ya lo conocí, tuve una relación como papá, dije, no puedo seguir así. Entonces a mí me enojaba eso, que la gente no creyera en Dios, que la gente no viviera su vida para Dios, y eso me frustraba. Entonces yo decía, uy, quisiera tener algo para meterles en el cerebro y que actúen como tú quieres que actúen. Y la pregunta de Dios era, ¿y tú? ¿Qué piensas de mí? ¿Y tú? ¿Qué tanto me estás confiando? Entonces entendí que sobre la única persona que tengo el control de qué va a pensar acerca de Dios es de mí misma. A los demás, y esta frase una vez me la dieron y me encantó, y era, la palabra de Dios se expone, no se impone. Cada palabra que tú has escuchado cada sábado aquí es lo que te puedo contar de lo que yo he aprendido de Dios. Pero no te puedo imponer que tú penses como yo o que tú actúes como yo. Ni siquiera Dios nos lo impone. Él nos permite que nosotros decidamos. Entonces, acá luego dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? ¿De qué nos sirve ganar porque creímos que teníamos el control si al final estamos perdiendo nuestra alma, que es lo más importante? Y queremos hacer lo que el mundo dice que hagamos y lo que el mundo dice que nos hace feliz, y a costa de eso vamos a perder lo que era lo más importante, nuestra relación con Dios y nuestra vida eterna con Él. Entonces hoy te digo, si el querer tener el control, el tener ese afán, y acá como la palabra que dice, si te estás aferrando a algo, a alguien, a una circunstancia, y eso te está cargando, y eso te está frustrando, porque te das cuenta que entre más quieres tener el control, más lo estás perdiendo. Hoy Dios te dice, soltar, cree en mí, confía en mí. Por eso antes hablamos de confiar, decido confiar en Dios, porque aquel que confía suelta. Y yo vuelvo al primer versículo, y es, ¿qué tenía Jesús que hizo que Simón y Andrés soltaran lo que en ese momento tenían ellos el control, la pesca, soltaran el estilo de vida que conocían en ese momento y seguir a alguien de quien solo habían escuchado? No habían compartido con él, no sabían si lo que decían era cierto o no. Y creo que eso que vieron en Jesús es lo que nosotros seguimos viendo hoy en Jesús, que nos hace soltar lo que era nuestra seguridad, soltar lo que creíamos que era sobre lo que teníamos control, y dejarlo a Él tener el control. Y es el amor. Yo te diría el amor que Jesús tenía. Y el amor que Dios nos tiene, la misericordia, y que por eso nos perdona, hace que creamos que sobre lo que yo no tengo control, Él sí lo tiene. Y quiero decirte algo que había anotado acá, que dice, no siempre tengo el poder de controlar las cosas, pero sí tengo el poder de rendir. Y un poder que todos tenemos es la rendición. La rendición es todo lo contrario de tener el control. Cuando yo rindo mi vida a Dios, eso sí lo puedo hacer. Y ya entonces Dios va a venir y va a hacer lo que ya había destinado para cada uno de nosotros. Entonces, hoy usa eso sobre lo que tenés control, y es sobre tus emociones, sobre tu corazón, sobre tu vida. Y yo un día decidí soltar lo que conocía para tomar lo que Dios me estaba mostrando, y aún cosas que ni me había mostrado, pero por fe dije yo, van a venir. Y el rendirme a Él
me ha hecho caminar un poco más ligera, aunque a veces me vuelvo a querer llevarme otra vez todas las cargas. Es como, vénganse cargas, porque estoy acostumbrada a ir con un montón de cargas, pero Dios me vuelve a recordar, soltá, 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 porque el control me carga. Y en esta temporada hubieron muchas cosas que me empezaron a cargar. Ver tanto dolor, ver tanto sufrimiento, ver tanta enfermedad, ver tantas personas que están perdiendo a sus familiares, me cargó. ¿Por qué? Porque yo quería tomar el control y hacer algo para quitarles ese dolor, para quitarles eso que tenían que estar enfrentando. Y Dios me recordó otra vez, soltalo, esa carga no es tuya, entregámela, porque yo sí tengo el control. Así que hoy creamos que por más difícil que parezca, para Dios no hay nada imposible. Y hoy deseamos soltar eso a lo que nos estamos aferrando hoy. Porque de lo que nos estamos aferrando algún día se va a ir. Pero cuando nos aferramos a lo que Dios nos está diciendo, a sus planes, eso sí va a prevalecer. Así que ahorita vamos a tomar este tiempo para orar y para a través de esa oración poderle rendir a Dios esas cosas que hoy reconocemos que no tenemos el control. Y te animo a que si en alguien vas a trabajar y algo sí podemos controlar y controlar sus decisiones, son las nuestras. Así que qué mejor decisión podemos hacer hoy de rendir nuestra vida a Dios y saber que así como en esta temporada no tenemos control de sobre ¿será que me voy a enfermar? ¿Será que no me voy a enfermar? ¿Será que alguien se va a enfermar en mi familia? Eso de ver si va a pasar o no, sobre eso no tenemos control, pero sí puedo hacer algo, me puedo cuidar, puedo usar la mascarilla, puedo usar el alcohol, y ahí es una manera de controlar esa situación. Pero entonces es lo único que yo puedo hacer. Lo que está en mis manos yo lo voy a hacer, solo garantízate eso, que lo que está en tus manos tú lo hiciste, y lo que no está en tus manos, Dios se va a encargar de hacerlo. Entonces vamos a terminar orando. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias porque es tu Espíritu Santo el que ha hablado, y hoy te agradezco porque tú has puesto tu mirada en cada uno de nosotros y has visto tal vez las cargas que hemos estado llevando por querer tener el control, por aferrarnos a lo que creíamos que era la vida. Pero hoy, Padre, gracias por hacernos la invitación de poder rendir nuestra vida a ti, porque es cuando rendimos nuestra vida a ti que realmente empezamos a vivir. Y Padre, no quiero perder nada de lo que tú has destinado para mi vida, y que hoy podamos soltar para tener espacio, para ser guiados por ti y recibir lo que en esa guianza vamos a obtener. Y hoy quiero que podamos hacer esta oración y decirle: Señor Jesús, hoy decido rendir el control de mi vida a ti. Hoy te acepto como mi Salvador en mi corazón y te pido que seas tú el que me guíes. Padre, yo sé que el único control que tengo es sobre mis pensamientos, sobre qué quiero creer, y yo hoy quiero creer en ti. Hoy decido creer que tú eres el que guía mi vida, y así como un día Simón tuvo un encuentro contigo y Andrés y decidieron soltar sobre lo que tenían el control para ir en pos de algo que ni conocían, pero hoy podemos ser testigos de qué fue, hacia dónde fue que tú los llamaste. Así, mi Dios, hoy decido rendir mi vida a ti, porque sé que hacia donde tú me llevas es mucho mejor que lo que yo incluso un día pude haber soñado o planificado. Y hoy decido cada día, porque es una decisión diaria, cederte a ti el control. Yo voy a hacer mi parte, pero de acuerdo a lo que tú me digas, de acuerdo hacia donde tú me guíes. Y Padre, que podamos dominarnos a nosotros mismos y saber que no vamos solos en este camino. Y te agradezco porque es en ti donde encuentro el verdadero motivo de esta vida. Padre, aquellos que hoy estaban cargados, frustrados, enojados, porque no podían controlar lo que está pasando a su alrededor, que hoy decidan descansar en ti. Hoy decidimos soltar esas cargas y decirte: guíanos tú y muéstranos tú hacia dónde has determinado que podemos llegar. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.
y gracias por acompañarnos una vez más. Sé que Dios habló grandemente en nuestra vida y solo te animo a que puedas también testificar de cómo soltando recibiste aún más de lo que un día creíste que podías recibir. Que Dios te bendiga.